Una sociedad, más específicamente un pueblo sin salud, es una sociedad de un pueblo sin gobierno. Porque cuando se trata de la salud de la población, y en este caso de la población en República Dominicana, estamos hablando de una prioridad. La atención primaria o el primer nivel de atención en cualquiera de los dos conceptos que le querramos poner, responsabilidad del Estado por un lado, responsabilidad de la seguridad social, una responsabilidad tripartita entre el beneficiario, el gobierno y el sector privado, deben ser modelos de atención que también le den prioridad a la persona como centro y no al negocio de la salud. Queremos hablar sobre atención primaria en salud o primer nivel de atención y queremos hablar con dos profesionales del área de la salud. Don Zenén Cava, que fue presidente del Colegio Médico Dominicano, es médico, ha trabajado en el sector público, trabaja en el sector público, está ofreciendo también sus servicios en patronatos y trabaja como maestro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y contamos con Cristobalina Sánchez Mejía, es médico familiar, comunitaria, terapeuta sexual, docente también, invitada del Hospital Francisco Moscoso Puello y directora interina del Hospital del Almirante, además de gremialista del Colegio Médico Dominicano y secretaria general de la Sociedad de Atención Primaria. Con ambos vamos a comenzar sobre este tema de la atención primaria o primer nivel de atención en salud en República Dominicana y los atrasos que se están dando para atender a las personas como prioridad en el sistema de salud pública dominicana. En un momento retornamos. Yo tengo la facilidad de ayudar a personas de escasos recursos y realmente ese es el fin del médico. Este centro viene a brindar a la comunidad una gran necesidad en lo que es consultas variadas de medicina interna. Tenemos áreas de salud en cuanto a pediatría, medicina interna, ginecología y medicina familiar y comunitaria. Fue en el año 1979 cuando se produjo la conferencia de Alma-Ata, cuando se estableció la atención primaria como una prioridad a nivel universal. Todos los países se comprometieron con la atención primaria como un nivel de atención que centraba en el ser humano, priorizaba los recursos, la investigación médica, el dinero, el personal, las investigaciones científicas en este nivel de atención que se constituyó en un sistema recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por el sistema de Naciones Unidas a todos los países. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? ¿Por qué no hemos tenido niveles de atención primaria, medicina familiar? ¿Por qué no hemos tenido los recursos y los hospitales con escalonamiento y racionalidad en el uso de los recursos para atender a las personas? Quiero comenzar con el doctor Zenén Cava, que me hable del tema de las políticas públicas en salud y por qué nosotros no hemos logrado tener un sistema de atención que priorice la atención al ser humano y que no se fije solamente en el monto que lleva en el bolsillo. Ciertamente. Bueno, muchísimas gracias, don Fausto, por permitirme esta oportunidad. Verdaderamente honrado de compartir con usted este espacio. Yo pienso que hay varias circunstancias que han llevado a que esa declaración auspiciosa de ese 12 de septiembre en la postrimería de los 70 y que 40 años después todavía sigamos a la saga, yo pienso que tiene varias explicaciones, porque no ha seguido un curso descendente rectilíneo. Hubo en esa historia algún punto luminoso, sobre todo en el gobierno de Antonio Guzmán. Parece que motivado por las circunstancias y porque se trataba
de un gobierno que venía de un pasado tenebroso, ominoso. El presidente Guzmán puso en manos de algunas personas socialmente avanzadas, como Dagoberto Tejada en aquellos momentos, la propia expresidenta de la República, Milagro Ortiz, algunos médicos como el propio Amiro Pérez, entre otros, puso en manos de ellos la salud y se avanzó. Se avanzó a pasos gigantes en esos primeros años en que se produjo la declaración de Kazajistán, que es el país donde está Alma-Ata. Ahora se le llama inclusive Alma-Ata al país. Eso es en la antigua Unión Soviética, sí, al borde del mar Caspio. Ese gobierno de Guzmán realmente fue prolífico en una gran cantidad de obras, campañas de vacunaciones, sus centros municipales y en campo. Se sembraron muchas clínicas rurales por todos los lados. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, eso fue quedando en el más abyecto olvido. Hasta que se proclama la Ley de Seguridad Social en los albores, en el pórtico de este siglo XXI. 2001, y en los artículos 129 y 152 de alguna manera se le dan unas pinceladas, pero ya desde una visión mixta, tanto privada como estatal. Y no se habla propiamente de atención primaria, salvo utilizando algunos giros terminológicos que más bien parecen poesía, donde de lo que ellos deciden sí hablar detalladamente del llamado primer nivel de atención, que son dos cosas diferentes. Atención primaria es política, es estrategia para proveer salud a una determinada población a un costo aceptable, promoviendo la equidad, la accesibilidad, la universalidad como valores inherentes a la propia, al propio término o a la propia política de atención primaria. El primer nivel de atención es una parte de la estrategia que se vertebra para que las personas lleguen allí antes de ser referidas a un hospital. No tiene que ver para nada con las campañas, diríamos, de orientación, de promoción, de educación en salud, que sí ya es propiamente una estrategia que involucra un ámbito intersectorial en donde están desde las Fuerzas Armadas hasta, diríamos, los cabildos. Ya. Pero doctor Cava, está más que demostrado, todas las investigaciones que se han hecho determinan que los gobiernos evitan una inversión mayor en salud cuando tratan preventivamente. Eso es así. Inclusive Miguel Ángel Asenjo establece, aún en Europa, él es europeo, español, de la España que no era neoliberal, de la España de antes de Rajoy. Sí. Miguel Ángel Asenjo establecía que aún en esos países en donde el Estado asumía la salud, apenas invertía el 10% en atención primaria allá. En 1900, hasta el 2010, en República Dominicana, haciendo una extrapolación, la inversión de aquí no llegaba ni a 80 millones de los 60 y tantos de miles de millones de pesos que se invertían en salud. Es decir, una cantidad infinitesimal. Sí. El otro aspecto es que invertir, por ejemplo, en agua potable de calidad representa un ahorro significativo en las atenciones en salud a las personas que acuden a los centros hospitalarios. Pero no hemos remontado un 36% de provisión de agua potable a la población, de manera que todavía aquí, no, hay un 66 que tiene acceso de algunos, pero todavía hay un 36 que no tiene acceso. Aljibe, tanque, lata, camina más de 12 kilómetros a proveérsela. Entonces, aquí no se ha avanzado mucho. Se dice que más bien ha habido involución en ese sentido. Ya. De manera que no ha habido una política. Como política de salud no estuvo ni en el plan decenal del PRD en el 2004, ni estuvo en el plan decenal los dos que han hecho los gobiernos del PLD, uno en el de Leonel, en la segunda etapa, y otro, y en el de Danilo, ni mucho menos. Que pero decir. Vamos a ver, Cristobalina, usted que trabaja el tema de atención primaria. El gobierno sigue haciendo una inversión grande en recursos. El Ministerio de Salud Pública
con el Servicio Nacional de Salud ahora como administrador de los hospitales más el SENASA, se llevan casi un porcentaje parecido al de educación como inversión social del gobierno. ¿Usted cree que está invertido rentablemente esos recursos que se entregan a esas instituciones del Estado? Rentablemente está adecuado. Lo que hay es que garantizar que el servicio de salud llegue a la población. Nosotros como médicos familiares que somos parte importante de la estrategia de atención primaria, porque fuimos formados para eso. Si usted se ha dado cuenta que en los países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, y especialmente en Cuba, la atención primaria es el pilar. El pilar de la atención, porque cuando nosotros atacamos el primer nivel de atención, como dijo el doctor, que no es lo mismo atención primaria que el primer nivel de atención, porque atención primaria es la estrategia que en los años 70 se tenía como sueño, salud para todo en el 2000. No se ha logrado conseguir sustancialmente, pero se está trabajando en este sentido. Si usted se ha dado cuenta, ahora por fin el señor presidente ya ha tenido en cuenta la atención primaria. Él va a ver que invirtiendo en un primer nivel de atención se abaratan los costos de salud a la población. No hay ese congestionamiento en los hospitales que nadie sabe para dónde va. Por aquí tenemos un primer nivel y tenemos el personal capacitado para ello. Bueno, pero tenemos un primer nivel de atención reconocido en el ámbito de la seguridad social, con una responsabilidad de atención primaria como puerta de entrada al sistema. Pero eso no ha sido puesto en práctica. Las sociedades especializadas terminaron con eso. Administrativamente se abolió esa parte de la ley de seguridad social. ¿O usted entiende que está en marcha? Yo entiendo que estaba abolido, pero vamos encaminados a esa marcha. Porque usted se ha dado cuenta que en los últimos tiempos se han construido centros de primer nivel de atención especializado para beneficio de nuestra población. Pero nosotros tenemos que tener políticas claras y específicas para nosotros poder arrancar ese nivel de atención como puerta de entrada, como lo establece la ley, porque ahí está el personal capacitado para eso. Sí. Cuando usted habla de centros que se han construido para la atención primaria, ¿usted se refiere a estas grandes estructuras que ha construido el gobierno? Eso es hotelería hospitalaria. Pero ahí no hay un modelo de salud. ¿O usted entiende que hay un modelo de salud en marcha? No hay un modelo de salud porque la estrategia no está dada para eso. Pero ya cuando nosotros agarremos esas herramientas que necesitamos para echar a andar ese nuevo sistema, ese nuevo modelo, usted verá que la salud de nuestra población va a cambiar. A mí me preocupa mucho que, por ejemplo, en la ciudad sanitaria que está construyendo el gobierno del presidente Danilo Medina, se han invertido cerca de 10.000 millones de pesos. Y yo me pregunto, y le pregunto al doctor Cava, con 10.000 millones de pesos en materia de salud, que se está colocando en una obra de infraestructura, varilla y cemento y movimiento de tierra, que se resuelven muchos de los problemas. Se resuelve la atención primaria. Si partimos de lo que le decía ahorita, del teórico Miguel Ángel Asenjo, decía, en Europa se invierte el 10% del presupuesto. Aquí son 68.000 millones de pesos que se invierten en salud. Ese es el presupuesto, cerca del 2%. Pues 80.000 millones de pesos. Exacto, supongamos 80.000. Supongamos que se invierten 10.000, esos 10.000 que se invirtieron en el AIBAR, en atención curativa, que después de Almate eso quedó en el anacronismo. Y preventiva. La atención curativa quedó en el anacronismo. Los paradigmas de salud son preventivos. Son preventivos. Atención primaria. Sí. Cuando usted invierte 10.000 millones de pesos en una sola estructura, usted está haciendo opción por el pasado. Y no queremos entrar ya en otro tipo de cosas, pero no es por desconocimiento. Es que la atención primaria realmente no es en primera instancia económica, a la larga sí rinde su fruto. La atención primaria pero no deja votos. No es una obra de infraestructura. No deja, exacto, no deja votos. No deja tanto dinero como deja no se llevan tantas retroexcavadoras, no hay demoliciones, no hay pintura, no hay compra de equipos sin concursos. Es decir, la opción
de un escenario donde la ética brilla por su ausencia es construir Pero el estas presidente obras. tiene asesores en materias de salud. Claro que lo debe de y tener. se sabe, y debe comprenderlo y saberlo, que la atención en salud no es solo varilla y cemento. Claro. No. Había que hacer un trabajo eficiente en un hospital traumatológico, dada la enorme letalidad de los accidentes automovilísticos y de motocicletas en el país. Y se hizo Muy en el bien. Darío Contreras. Y se hizo el Hospital Juan Bosch. Y se en han Ney hecho- Arias. En y el y Ney en Arias Ney Lora. Arias Lora también se hizo, como parte de la ciudad sanitaria. Pero son solo obras de infraestructura. No hay una política que el gobierno ponga en ejecución para resolver los temas relacionados con la salud. Entonces, por eso se cosechan los resultados que tenemos. 7 millones de gente afectada por Dengue. chikungunya y la otra que le acompañó en ese tiempo, posteriormente, que trajo dengue. el dengue, chikungunya y la otra que siempre... es el mismo... Para mí es un gran avión, un bombardero full. Sí. La fiebre amarilla, el dengue, la chikungunya y la otra se me ha olvidado, la que produce... Malaria. No, eran 4, que la producía la de Haití. Hay una que produce mucho Guillain-Barré, que ahora la he borrado, y fue con la que más trabajé. Bueno, 7 millones de gente afectada por chikungunya, el primer lugar en dengue. Una mortalidad infantil y materna que se acaba de disparar 2 años consecutivos. Entonces, esa estrategia del gobierno, que no la hay, porque ellos se propusieron en el 2006 y posteriormente en el 2013 con el plan decenal cumplir objetivos, sobre todo muy de la mano de los objetivos del milenio, Los objetivos que quedamos del muy milenio. distantes. Ya. Entonces, no hay estrategia. Bueno, ¿a qué de se salud. debe, por ejemplo, que no hayamos podido, Cristobalina, a qué se debe que el país no haya podido reducir la mortalidad infantil y materna? La educación sanitaria. Educación sanitaria. La educación sanitaria. ¿Qué implica invertir en educación sanitaria? Es un costo mínimo la inversión en educación, porque si usted puede ver, nosotros podemos educar vía televisión, medios de comunicación, llevarle una información adecuada a esa paciente, a esa madre joven, a esa madre adolescente. ¿Hay para evitar- salubristas en República Dominicana con capacidad para trabajar campañas educativas masivas, por ejemplo, para enfrentar el dengue, la malaria, el chikungunya y todos los demás elementos que nos afectan cada año temporalmente? Claro que sí, muchísimos salubristas, y además está el médico familiar y comunitario, que no solo vamos a estar en un primer nivel, sí podemos estar en todos los niveles de atención, pero con el médico familiar y comunitario se va a ahorrar muchísimas enfermedades, porque nosotros no solo atacamos el cuerpo humano, nosotros vamos más allá. Educar a la población, vamos a la comunidad. Nosotros tenemos a nuestra responsabilidad de 500 a 700 familias. Pero ¿dónde están esos médicos familiares? Desempleados en su casa. Nosotros tenemos un total en la sociedad dominicana de médicos familiares de 348 médicos familiares inscritos en la sociedad, En con la todo sociedad. la de la ley. Y Pero tenemos ¿Qué un porcentaje de ellos tiene trabajo en el Estado? mínimo, ni un 12%. Tenemos 1.350 médicos familiares en total. ¿Que hay poco? Bueno, cada vez que nosotros planteamos la situación dice que hay poco, pero eso no está instalado en los centros de primer nivel de atención. ¿Hay residencias de médicos familiares en República Dominicana? Miren, tenemos 17 residencias de medicina familiar y comunitaria en todo el país, donde ahora en el concurso da pena que no entraran ni 50 residentes. Hay residencias, hay hospitales que no entró un residente de medicina familiar y comunitaria a esa residencia. ¿Por Bueno, qué? pero eso Porque es- ellos no ven atractivo Por ese la especialidad. Ese es el reflejo de las políticas públicas. Por eso. ¿Qué papel debe desempeñar el Ministerio de Salud Pública como ente rector que ya no administra los hospitales y el Servicio Nacional de Bueno, Salud? al doctor? Ministerio de Salud Pública en la nueva ley, en términos cuando se dividieron las funciones. Lo que tiene que ver con salud propiamente dicho, eso no lo asume el Ministerio. El Ministerio es salud colectiva, atención primaria precisamente,
y lo que tiene que ver con el papel rector, de regular. Por supuesto. Atención primaria, eso es el ministerio. Ya. Y como decían ustedes, educación. Pero además de educación, promoción. En los albores de los 80, cuando Guzmán, todo lo que vivimos, yo hice pasantía unos cuantos años después. Yo la hice en el gobierno de Jorge Blanco, pero quedaban los promotores. ¿Quiénes eran los promotores? Sí. Era el liderazgo barrial y el liderazgo rural. Sí. Eso eran los promotores en salud. Entonces, atención primaria, volviendo al inicio del término, es involucrar a la gente en lo que se llama la producción social de salud. Y viene aquí que el ministerio para nada ha tomado en cuenta a las personas. Para nada. O sea, no hay una visión estratégica clara en términos de abordar la situación por donde realmente debe de iniciar el sistema, que es con una política de atención primaria y un primer nivel de atención basado en este caso en las unidades de atención primaria llamadas UNAPS, que deben de ser cerca de 5.000, una por cada 50.000 habitantes, era lo que se pensaba en ese momento. En España es una por cada 250.000. Aquí estamos muy atrás, apenas llegamos a la 2000, casi a 20 años que se promulgó la ley. Y para nadie es un secreto que cuando inauguran una UNAPS, se dice que al otro día lo sacan por atrás los equipos, porque muchas de ellas están vacías, con un nivel de resolutividad, de resolver problemas ínfima. Allí está el médico con un recetario y a lo mejor uno que otro calmante, pero eso no es una unidad verdadera de atención primaria. Debe tener 2 o 4 médicos y debe tener un laboratorio que te pueda brindar mínimamente ciertos servicios, imágenes, entre otras cosas. Sí. Pero aquí las UNAPS están totalmente vacías, desmanteladas, con médicos pasantes todavía, que no están legalmente reconocidos para ejercer la función de salud. Bien. Cristobalina, yo sé que usted tiene deseo de decir algo ahora, pero vamos a hacer una primera pausa en este diálogo sobre este tema de atención primaria. En un momento retornamos. Cuando el doctor Zenén Cava hablaba, usted, Cristobalina, quería decirme algo reaccionar sobre este asunto de los promotores de salud, la atención primaria y lo que está ocurriendo, que unas unidades, UNAPS, se inauguran y inmediatamente le inauguran por la parte de atrás, sacan los equipos. Bueno, el doctor Zenén Cava dio una declaración fuerte en estos momentos, pero yo difiero un poquito de esa parte. Por ejemplo, yo, en mi experiencia, que fui coordinadora de zona, que era la encargada de supervisar los centros de primer nivel de atención. Le digo en mi caso, en Santo Domingo Norte, yo fui la supervisora de Villa Carmela, un centro de primer nivel de atención en este modelo de salud. Nosotros tenemos allá lo que son los médicos generales, tenemos los promotores, tenemos las enfermeras. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo de coordinación que era mi responsabilidad, zona de salud. Teníamos a cargo yo 50.000 habitantes en toda esa zona de Villa Carmela. De esos 50.000 habitantes, nosotros teníamos que hacer el sector salud, formar el sector salud. Esas son zonas de salud o sectores de salud que va a comprender un total de 500 a 700 familias. Yeah. En mi centro que yo supervisaba, antes de estar como directora interina de un hospital, nosotros pudimos tener un total de 4 UNAP. 4 unidades de atención primaria. Unidades de atención primaria. Sí.
Entonces nosotros estábamos encaminados, estábamos dando la opinión, estábamos haciendo lo que nosotros teníamos a mano para garantizar la salud de esa población. Nosotros teníamos un comité de salud. ¿Por quién estaba conformado? Por la partera del sector, por los presidentes de la Junta de Vecinos, por los encargados de los clubes, por los encargados de las organizaciones sin fines de lucro, ONG. Nosotros sabemos la responsabilidad que tenían en nuestras manos, pero es un papel de todo, porque muy bien se puede invertir todo ese dinero que se está invirtiendo en esa infraestructura monstruosa para el primer nivel de atención. Nosotros trabajábamos la educación, la promoción de la salud para prevenir las enfermedades. Pero usted, lo que usted me está describiendo es cómo opera el modelo de atención primaria en diferentes sectores en Santo Domingo Norte, por ejemplo. Sí. Así es. Así es. Así está. Así está. Así. Una persona que se enferma de una de las 700 familias que ustedes atendían, que ustedes determinan, esta persona necesita ser examinado porque tiene posibilidad de un cáncer, por ejemplo. ¿Qué ocurre con esa persona en un centro de atención primaria? Si esa persona no ha llegado a nosotros por sí mismo, nosotros tenemos el comité de salud, que es el ojo visor. Entonces, cuando va esa persona y nos avisa a nosotros en el primer nivel, el médico encargado de esa unidad tiene que ir donde ese paciente. Va acompañado de de su enfermera que le corresponde a, a la unidad de atención primaria, y va a visitar ese paciente. Lo evalúa. Si tiene que referirlo a un segundo nivel especializado, a un tercer nivel, lo hace. Lo que pasa es que se desconoce. No te digo a ti que en todo el país están haciendo eso. Pero digo, se le da seguimiento cuando va pasa de un primer nivel de atención a un segundo nivel o a un tercer nivel. Se le da seguimiento. Lo que tenemos problema y dificultad es con el segundo nivel y el tercer nivel para que nos retorne ese paciente. Ese paciente. Por ejemplo, si se determina que ese paciente tiene cáncer, ¿qué se hace con ustedes en el primer nivel? Nosotros vamos y evaluamos al paciente, vemos en qué categoría cae el paciente, le hacemos todo lo que hay que hacer, se refiere a un tercer nivel especializado con un referimiento bien hecho. De acuerdo. Cuando va a ese tercer nivel especializado donde tiene que ir, se hace lo que tiene que hacerse, ahí lo perdemos. Ya. Pero siempre le he dicho a los encargados del primer nivel de atención donde yo supervisaba, tienen que tener la dirección, el teléfono de un vecino, porque hay que darle seguimiento. Bien, doctor Senencaba, ¿esa es la realidad que usted conoce? Los resultados hablan. Se disparó la mortalidad infantil a nivel nacional. Sí. Se disparó la mortalidad materna. Sí. Tenemos el primer lugar en caso de accidentes de tránsito. Sí. ¿Qué más le puedo decir? El dominicano, después de los haitianos, la tasa de envejecimiento del dominicano es mucho más. Solamente Haití nos supera. Pero los dominicanos, no es verdad que se mueren a los 78 y a los 77, como estaban diciendo las FP. Los dominicanos no llegan a los 72, la inmensa mayoría. Entonces, yo hablo en función de resultados. ¿De qué se murieron los niños que han fallecido y que dispararon? De enfermedades perfectamente prevenibles. Prevenible por vacuna. Y la doctora decía, falta educación, pero también falta promoción. Entonces estamos hablando, falta atención primaria. Entonces ella se contradice. Puede ser cierto, pero yo pienso que cuando se habla de un modelo, de un sistema, y los resultados, para todos. Y los resultados lo den bien, dice, no lo hay, no lo ha habido, puede ser un caso individual el de ella. Pero yo que estoy en el Mocoso Puello, que voy todos los días, le puedo decir, por emergencia llega la gente como Juan de los Palotes, no llega referida de ninguna UNAP. No. La gente de Villamella, de Monteplata, de Yamasa, llegan así. Porque los vecinos los recogen y cogen para allá, porque no hay confianza en ninguna de estas estructuras que se han creado por el escaso nivel de resolutividad. No resuelve mucho. No resuelve mucho. Y la gente coge para el hospital todavía y lo llena y lo atiborra. Que uno de la propuesta. ¿Cómo llegan las personas? ¿Acompañados por sus familiares? Sí, no, en carro, en lo que tengan. Y en lo que sea. En lo que sea. Si son de la capital. O pues hay un accidente, llegan a través del 911. Si son del casco urbano. Ahora,
Sí. Te llegan un 911, sí. pero en una inmensa mayoría de los casos no son casos que ni ameritan siquiera hospitalización, que se pudieron haber resuelto en una UNAPS. Sí. En términos, diríamos, jocosos, los médicos de guardia le llaman llegan los gadejos. Llegan los gadejos. Los gadejos. Ya. Gadejo es un acrónimo. Sí, sí, claro. Así que todo el mundo lo conoce. No es que Todo suena el mundo, rípido y por sí. eso no lo vamos a mencionar. Porque en eso se No la se pasa va a mal. Es definir. cierto, llevan gente muy grave y esto y lo otro. Pero en la mayoría de los casos no hay todavía, ni siquiera ahí se tiene una ¿Qué ocurre, dinámica. doctor, con una persona que llega con un problema serio, un dolor intestinal, pero resulta que eso es de otra cosa mayor? Bueno, ¿Qué ocurre con esa Si persona? llega a un hospital, que A es un un área hospital, curativa, un por hospital ejemplo. de nivel, porque lo hay de todos los niveles. ¿Qué pasa con esa Si persona? es, por ejemplo, el mocoso cuello, que Que es de requiere tercer internamiento. nivel. Bueno, si llega en este instante histórico, estamos hablando de hoy 5 de noviembre, Sí. va a pasar a la de Caín en el Moscoso Puello, porque es un hospital desbordado Ya. por la irresponsabilidad oficial de destruir todos los hospitales de la capital. No hay Padre Villini, no hay Luis Aybar, y todo el mundo ha cogido para un hospital que lo que tiene son menos de 140 camas. ¿Eso es lo que está pasando? No, el Moscoso Puello está desbordado, En el de Moscoso bote a Puello. bote. Diariamente. Diariamente, las 24 horas de los 7 días de la semana. Desbordado. Desbordado, porque los del Virginia han tomado para allá y los del Aibar están allá. Esa es la situación. En este momento, si llega un paciente de cualquier parte, diríamos de la parte norte del viejo distrito nacional, del antiguo distrito, que es Santo Domingo Norte, Sí. va a llegar, no le van a decir que no, los compañeros lo van a recibir, y en una silla sentado, a veces en la misma camilla, se arma un forcejeo entre quien lo trajo, si vino en una ambulancia, o como se pueda, lo sientan. ¿Hay espacios para hospitalización, doctor? No, por Dios. ¿Cómo posible, Jamás doctor? hay 17 y 23 sillas con pacientes Los sentados. sientan en la silla, Sí, los de 17 pacientes. a 23 sillas abiertas. Sillas, eso es lo que están utilizando. Sillas. Una persona que requiere hospitalización. Así mismo. Y ese señor puede perfectamente durar 2 a 3 días ahí. Esa es la situación. No, pero no puede La ser. doctora es del Entonces, Moscoso, ella puede estamos- decirme. Si es- Cristobalina, cuénteme. ¿Es así la cosa? Es así. Por eso le estaba ahí haciéndole énfasis en la educación. La población tiene que conocer dónde debe ir, dónde debe acudir. Porque si, por ejemplo, como dice el doctor, nosotros en Santo Domingo Norte tenemos 17 centros de primer nivel de atención en salud. Tenemos un hospital en Villamella, un hospital en La Victoria y un hospital de segundo nivel en Hacienda Estrella. Tenemos la ciudad de la salud, que ahí tenemos el Ney Arias Lora, Ney Arias Lora, el sí, materno materno infantil. y el pediátrico. ¿Cómo es que una población que tiene tantas infraestructuras y que están funcionando de una u otra manera, adecuada o no adecuada, pero están ahí, ¿por qué tienen que ir directamente al Mocoso Al Puello? Moscoso Puello. Pero imagínese usted ahora, por ejemplo, el Padre Villini está cerrado por un problema de una furnia que hay debajo del lugar donde estaba la capilla Sí. del Padre Villini. No se sabe lo que se va a hacer. Van a derribar el hospital, lo van a demoler, tampoco se sabe. No hay ninguna información sobre eso. Las residencias médicas que se estaban haciendo en el Padre Villini, los servicios de atención, las consultas que es especializadas que se hacían en el Padre Villini, ¿dónde se están haciendo? Están haciéndose específicamente en el Hospital Francisco Mocoso Puello, pero yo estaba como invitada especial en la docencia de la residencia de medicina familiar y comunitaria, y yo decía que ¿dónde están esos residentes? Ya. ¿Dónde están esos residentes que tienen que reforzar el servicio del Moscoso Puello? Lo estaba diciendo, por una residencia en común. El Ministerio de Salud Pública, doctor, tiene conciencia de lo que está pasando Tiene conciencia. con la atención pública en salud en los centros hospitalarios. Bueno, como se dice en términos muy coloquiales, el nuevo secretario recibió una papa caliente. Recibió una situación bastante difícil. De hecho, él encontró todo este caos.
y creo que es un caos que está por encima de la decisión de los ministros. Yo creo que eso vino de muy arriba, diríamos del Ejecutivo. Tuvo que tener la anuencia del Ejecutivo el destruir todos estos hospitales, necesariamente. En cesar en sus operaciones cerca de 50 centros de salud. 56. Someterlo a un proceso de remodelación. Necesariamente se necesitaba la anuencia ejecutiva. No cabe la menor duda. Y tremenda irresponsabilidad social. Cuando hay una sobrepoblación en un centro hospitalario, como el caso del Moscoso Puello, eso destruye la capacidad operativa del hospital. Se dispara la mortalidad, está en la orden del día las carencias hospitalarias, porque se desbordan. Mire, cuando antes de la crisis tener la magnitud, las proporciones que tiene ahora, que solamente se había comenzado con el AIBAR, estamos hablando de los tiempos de Altagracia Guzmán. El hospital AIBAR recibía 70 millones de presupuesto, quizá algo más con lo que le entraba por el SENASA. El Moscoso Puello recibía 60. Cuando el Moscoso Puello decide recibir los pacientes del AIBAR, los primeros 3 meses le daban 6 millones mensuales. Después dejaron de darle los 6 millones. Y ya antes de los 4 meses, el hospital tenía que resolver con los 60 millones de base que siempre le dieron. Ya. Pero eso significa un aumento del personal de servicio de salud. Ahora sí, en el hospital. lo aumentaron ahora. Cuando se inauguró, sí ha habido, diríamos, no una explosión, una eclosión demográfica. Yo creo que todos los comités de base, porque aquí hay al hospital y verlo, esto parece un mercado persa. Si yo se lo dije al director, mire, definitivamente aquí no se descansa. Aquí los pacientes yo creo que lo termina matando el escándalo y la bulla de los empleados, y lo digo públicamente porque es verdad. El hospital necesita rápidamente una intervención ambiental. A ver si la gente deja de hablar tanto. Esta gente que han traído de los barrios, de los comités, que no tienen la menor noción de cierto comportamiento urbano y decente. Entonces, el hospital está desbordado en términos de contratación de mano de obra, y creo que son pocas, según me dicen, para todas las necesidades que se han disparado. Es decir, se ha dado lo que Malthus llamaba en natalidad esa dicotomía entre geometría y aritmética. La cantidad de personal es aritméticamente a lo que ha sido geométricamente la explosión demográfica de pacientes. Doctor Cava y doctora Cristobalina, hay un orgullo en el gobierno y en el propio presidente de la República en relación con que se está haciendo la gran reforma en el área de salud con las inversiones que hay. El presidente visita cada mes la ciudad sanitaria y supervisando. El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado cada mes está en eso, porque se entiende que cuando eso se inaugure, estará ya listo el país para atender eficientemente a todo aquel que tenga alguna necesidad en salud. ¿Es correcta esa visión? Jamás. En primer lugar, yo pienso que lo de destruir 56 hospitales e invertir en salud curativa es un anacronismo sin precedente, y todos lo sabemos por qué lo hizo. El presidente tiene deseo de quedarse, eso cuesta dinero. Este es un país con un desarrollo cultural muy primigenio. La gente son perfectamente manipulables desde el punto de vista mediático. Por eso inaugurar un tren, como le llamaban, qué sé yo, el metro. Es lo mismo que la fuente que inauguró el pobre Corporán allá en el Malecón. Un pueblo con ansias de conocimiento, un pueblo culto, no acepta eso. Pero en este país el presidente va, inaugura el AIBAR, una obra de relumbrón. Los medios de comunicación graciosamente duran días publicitándoselo, como hicieron con el Moscoso Puello, que era el hospital más moderno. El presidente dijo que el que no iba allí era porque era un engreído, y a los 2 meses, a los 62 días, el hospital estaba haciendo aguas. Era el Pleistoceno ahí adentro metido. Y el Darío Contreras. Y el Darío Contreras ni se diga. La misma situación, y los Minas también. Entonces, bueno, él va a ir.
La prensa graciosa lo va a aplaudir, estos espacios mediáticos, muy dados a eso. Una buena cantidad de gente creen que él lo hizo con el dinero que le dejó su padre. Eso es con dinero del pueblo, con el dinero de usted, con el mío, con el de la doctora. Y él va y lo hace y dicen que fue él y que él es un hombre bueno. Cuando se hizo con el dinero de la gente, y debe ser por y para la gente, y no para una persona con ínfula de semidio querer perpetuarse. Doctora Cristobalina, me gustaría saber, ¿usted entiende que el camino que lleva el gobierno del presidente Danilo Medina en materia de salud, ahora tratando de recuperar la parte de atención primaria y darle un poco de fuerza porque van a hacer un lanzamiento próximamente, usted lo sabe, eso va a ser retomar el camino correcto? Pienso que sí, que va a tomar el camino correcto, porque si ya la atención de los funcionarios y del presidente está en atención primaria, nosotros vamos a estar encaminados. Ya se sabe lo que hay que hacer, porque las leyes están ahí, lo escrito está ahí, cómo se debe hacer, se está ahí. Lo que se necesitaba era visión para hacerlo. ¿A usted le parece correcta la designación de directores y de responsables de dirección de los diferentes centros de salud pública que hemos tenido y que tenemos en este momento? No se me ría, doctora. Tengo que reírme porque, dígame, doctor Cava, se supone que esas direcciones y quien lo ha elegido es porque ellos saben hacer el trabajo que tienen que hacer encarrilado a esto. ¿A usted no le sorprende el hecho de que, por ejemplo, haya sido designado un director del hospital Nuestra Señora de la Altagracia, haya durado menos de 3 semanas y luego lo quitan para poner a la anterior directora? Bueno, yo le pregunto, usted no está fácil en sus preguntas. Yo le voy a decir algo. La decisión de quien lo puso y lo quitó, él sabrá si es correcto o no. Ya. Sabrá si es correcto o no. Lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que tener la visión. Ya vamos a plantarnos de una vez y por todas a que esto eche adelante, porque esto no es beneficio para mí, no es beneficioso para el doctor, no es beneficioso para usted, es beneficioso para la población dominicana. Vamos a invertir en educación, atención primaria, prevención de la salud, que yo sepa que si dejo ese tanque lleno de agua, porque no puedo decirle que no lo llene de agua, porque si no hay agua en el sector, ¿cómo yo voy a hacer la necesidad de que siempre tengo que hacer en el hogar? Entonces vamos a enseñar a esa familia cómo puede evitar enfermar de un dengue, y no solamente a esa familia, a la población, porque yo puedo tener todo bajo control, tener mi tanque tapado, untarle cloro alrededor de mi tanque, no tener criadero del mosquito, pero mi vecino a 3 casas tiene criadero de mosquitos. Es decir, que usted piensa que el tema de salud pública es una responsabilidad de todos, de la sociedad. De todos. No la responsabilidad del gobierno poner en prácticas políticas públicas. El gobierno tiene que poner en práctica políticas públicas. Ajá. La población tiene que ser responsable de su salud a nivel preventivo, porque el gobierno no va a venir a mí a taparme un tanque, vamos a estar clarito. Claro. Pero yo educo a esa población y le digo, debe de tener ese tanque tapado, y él asume su responsabilidad que lo debe de tener tapado. Poca probabilidad de que sufra de un dengue. Muy bien, gracias Cristobalina Sánchez Mejía. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo sobre este importante tema de la atención primaria en República Dominicana. La calidad de atención en materia de salud
y en particular de salud pública, pasa por una dirección bien orientada, por una dirección humanizada, que transmita cada día una conducta eficiente de reconocimiento que las personas que van a buscar los servicios de salud merecen una atención en tiempo y en calidad suficiente. ¿Cómo estamos, doctor Senencaba, en calidad de servicios de salud en los centros hospitalarios públicos? Yo creo que mal. Nosotros no podemos escindirnos de cómo va la sociedad. Y esta sociedad, conforme han ido pasando los tiempos, se ha ido deshumanizando. En buena proporción, yo diría que hemos retornado a la barbarie. A veces asumimos comportamiento de hordas. Y ese tipo de situación a mí me preocupa. ¿Hasta dónde estamos? ¿Hasta dónde nos han ido llevando a los dominicanos? Y si hemos ido involucionando, es porque no ha habido quien marque el paso. Parte de mi formación fue en Cuba, como intensivista. Sí. Y el respeto por el ente humano allí es sagrado. Sagrado. Y se le enseña a usted que un ser humano vale en cualquiera de las circunstancias. Y usted tiene que respetarlo. Y esto se aplica con mucho más vigor en términos de salud. Porque cuando usted le llega a un paciente, ese paciente llega a poner en ti lo que él más quiere, que es su vida. Obviamente, cuando usted se ve arropado por las necesidades típicas de un hospital, por un desbordamiento sin precedentes, a veces ni agua para usted bañar. Estoy hablando de uno de los protagonistas del ejercicio de la salud, que es el personal de salud, médicos y enfermeras. Mal pagos. A veces con una comida de muy mala calidad. Y a veces llega esta gran cantidad de personas desde los barrios, esta avalancha, porque hay sus horas, ¿eh? Después de las 7 de la noche, después de las 10 hasta las 12 de la noche, eso es tierra de nadie. Y llegan muchos de esos barrios de la capital marginado, a veces dopados, endrogados, dispuestos a todo, y ven al médico como un enemigo, porque el sistema, el modelo ha puesto al médico como el malo de la película. Y en medio de esa circunstancia, lamentablemente hay que admitirlo, hay casos en que los propios médicos se han deshumanizado también. Es una situación que debe de llamarnos poderosamente la atención a quienes de alguna u otra manera tenemos funciones de gestión, de gerencia, de dirección, de liderazgo en la sociedad. Sí. Esto especialmente el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional, yo creo que este señor... Ministerio de Salud Pública. Yo creo que el señor Chanel, que a veces Rosa. hemos tenido algunos con la... Debo reconocer que ha sido mucho menos malo que el que estaba. Ya. Claro que sí, tiene más comprensión y es mucho más humano que Aunque Nelson, no es médico. No, pero sí sabe, tiene sí más sabe. Conocimiento y sabe lidiar más con los conflictos. Y viene de haber trabajado mucho Sí, tiempo en el Senado. debo reconocer que sabe lidiar más con los conflictos que el antiguo incumbente, que era un tipo dentro de las cualidades de un gerente, que son conocimientos técnicos, habilidades carismáticas, habilidades técnicas, Estamos habilidades resolutivas. De Monegro, ¿verdad? Sí, claro, ese Monegro, señor sí. ponía a los médicos como todavía estaba sonando, creo que era hoy o ayer, y decía que el problema es de calidad, no, el problema es multisectorial. Yeah. Sobre todo es un gobierno que históricamente sigue siendo el segundo que menos invierte en salud del área. Después de Haití, el gobierno que menos invierte en salud es el dominicano. Por eso es que se han disparado todos los marcadores de salud, por eso es que tenemos mortalidad materno-infantil altísima, por eso es que tenemos tasas de infarto y todas esas cosas disparadas, porque la salud, seriamente se lo digo, no le importa al gobierno. No sé con el nuevo incumbente del ministerio, que sí yo sé que tiene buena fe, que está muy involucrado en esto de atención primaria, es el ministro, yo lo sé, que sea porque es epidemiólogo, el epidemiólogo actúa así como Amiro Pérez, etcétera. Sí. Ojalá el gobierno lo escuche. Pero en términos reales, yo pienso que llegó el momento de que la sociedad se dé un gran sacudión ético. Eso no sucede de la noche a la mañana, porque el liderazgo
nacional que tenemos, es un liderazgo muy comprometido con este deterioro social. Ahora, hay un deterioro, es verdad, en el ámbito de la salud pública, pero al mismo tiempo esto se ha combinado con una falta de eficiencia o incumplimiento de la ley 8701 con las administradoras de riesgos de salud, que, digamos, tienen una responsabilidad especialmente en el nivel contributivo, y como el gobierno también tiene una parte a través del SENASA, le están poniendo muchas dificultades y la puerta de entrada ha sido prácticamente cerrada para que no haya un primer nivel de atención con la seguridad social. Este es el otro ámbito. Me gustaría saber su criterio sobre lo que está ocurriendo con las administradoras de riesgos de salud y los servicios que prestan a las personas que están afiliadas al sistema de seguridad social. Cristobalina, ¿usted qué me dice? Bueno, las ARS está tomando un papel que no le corresponde. ¿Por qué? Porque en las ARS no podemos tener la responsabilidad de la salud del pueblo dominicano. La ARS quiere decirme a mí dónde yo ir, o la ARS quiere decirme a mí que yo tengo que atenderme con el doctor Cava y no con la doctora Sánchez. Entonces, la ley lo que contempla porque ella está reclamando una lista de médicos en donde si usted viene de un paciente, de un médico referido, de un médico que no está en su lista, ellos no lo cubren. Exactamente. Entonces, dígame usted, la mayoría de los médicos que están saliendo al mercado, sí, a los especialistas que están saliendo al mercado, no está dotado de un código. Entonces, ese médico no tiene derecho a verlo a usted y referirle lo que usted necesita. Está bien, vamos a trabajar a nivel preventivo, pero yo tengo que usar algo paliativo, yo tengo que hacer el estudio diagnóstico. Sí. Entonces, si yo no estoy en ese listado que esa ARS requiere, entonces a usted no le brindan el servicio o tiene que sacar todo su dinero de su bolsillo, ya que usted aporta a la seguridad social. Pero entonces, ¿eso no es justo? ¿Qué sentido tiene aportar exactamente la empresa en la que usted trabaja y usted de manera particular a la seguridad social si la seguridad social no le responde? Entonces, ese papel que quiere desempeñar la aseguradora de riesgo de salud es incorrecto. Es incorrecto, entonces yo entiendo. ¿Cómo usted cree que se puede solucionar eso? Bueno, tenemos ya entonces que tomar medidas drásticas. Vamos a trabajar sin ARS. ¿Por qué? Porque la ARS no me puede acondicionar a mí a que yo haga lo que ella quiere. No fue ellos que estudiaron medicina, no fueron ellos que duraron 3 y 4 años haciendo una especialidad. Pero ya resulta importante, el doctor Cava debe saberlo, que los ingresos de los principales centros privados de salud del país vienen por los pagos de las administradoras de riesgos de salud. La mayor parte de los centros de salud, más del 50% de sus ingresos, vienen por servicios de salud. 90 y pico por ciento ya. Yo estoy diciéndolo como un promedio, en realidad. Es mucho más, pero más del 50%. Entonces, ¿cómo se resuelve, doctor Senencaba? Mire, las mal llamadas administradoras de riesgo de salud, porque no es verdad que administran ningún riesgo, todo lo contrario, ellas precipitan a los pacientes a asumir riesgo. Mire, yo me topé ayer, antes de ayer lunes, con una paciente que yo la había visto el viernes con una crisis hipertensiva, la presión altísima, altísima. Y entonces la hija va y dice, mami está en emergencia, le dio un derrame. Yo, ¿cómo? Sí, coño, verdad, ya tenía la presión muy alta. Esto lo estoy haciendo a título de una anécdota algo macabra, ¿no? Sí. Y yo voy a la emergencia y me dice, pero yo le indiqué su medicamento. Me dicen, doctor, no se lo quisieron dar en la farmacia. ¿Por qué? Porque decía que usted puso, yo creo, no recuerdo cómo estábamos el viernes, pero el viernes no estábamos todavía en septiembre, creo, no sé. Usted puso, y no puso 2018, sino que puso el día, el mes, y puso el 18 y no puso 18. Por eso, a esa persona que estaba con una presión altísima, le negaron el fármaco.
¿Qué se escondía? ¿Realmente le interesaba al farmacólogo o le interesaba al ARS que la gente aprende a escribir bien? No. Lo que le interesa a estas empresas que son, que tienen como detrás de ella a los bancos, al sector financiero, es negar salud. Porque en la medida en que ellos te niegan un servicio de salud, ellos ganan. El papel de las administradoras de riesgo de salud, en tanto entidades que surgen con el neoliberalismo, son única y exclusivamente para ganar dinero, sin importar lo que te pueda suceder a ti. Y es aquí que estas empresas ganan más de 10.000 millones de pesos a costa de negarle servicio a las personas. Y una manera de hacerlo es desconociendo el médico que te atiende, que te brinda un acto, determinando ella qué es lo que tú como médico puedes hacer y no puedes hacer. Ahí escuché yo a Altagracia Salazar clamando lastimosamente por la hija de un periodista fallecido ya, apellido Jerez, que era de última hora, que su hija periodista también fue a un centro médico de la capital, de lo más grande, de ahí del Ensanche La Fe, construido con dinero del pueblo. 600 millones se chupó en los tiempos de Balaguer ese centro. Bueno, pues a ella le negaron la salud porque no cumplía con uno de esos requisitos de las ARS. Entonces, empeoró clínicamente su situación. Entonces, ¿qué riesgo administran estas compañías que no sea seguir deteriorando más, deshumanizando más? ¿Cómo se resuelve eso? Mire, aquí hubo un gran complot entre los gobiernos, y lo hay, de entregarle todo. Todavía falta el agua, y vamos por eso. Pues ya le entregaron playa, todo, pero le entregaron la salud al sector financiero. Y para volverle a quitar esa situación, las pensiones de las personas de 2 millones y pico, para volverle a quitar la salud, aquí se necesita es una verdadera revolución ciudadana. Que el Estado decida asumir la salud de la gente. Y es una situación difícil porque hasta el pobre Obama no pudo cumplir algunos cambios que pero esto es así, o un gobierno dispuesto a empantalonarse y reducir considerablemente los beneficios que vayan a tener. Kirchner se puso los pantalones en Argentina. La Bachelet de alguna manera redujo los márgenes de ganancia de las ISAPRE, que es como se le llama allá en Chile. Pienso que de esa manera un gobierno verdaderamente con un amplio respaldo, con sensibilidad social y política por la población, puede frenarlo, pero de esa manera. Es un tema para seguirlo discutiendo. Muchas gracias al doctor Senencaba, expresidente del Colegio Médico Dominicano, y muchas gracias a Cristobalina Sánchez Mejía por aceptar médico familiar, salubrista, ha sido gremialista igualmente, por este diálogo, esta conversación y estos testimonios también sobre la atención primaria y el primer nivel de atención en salud en República Dominicana. Muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía.